Gloria a Dios, aleluya, santo Dios. Amados hermanos, aquí una vez más con la palabra del Señor, eh, aquí enseñando o estudiando y viendo la palabra del Señor, y me ha mostrado aquí de hacerlos ciclo por ciclo, y en este momento voy en el ciclo 6. Entonces voy a leer la palabra del Señor en Mateo 24, 35 al 44. La palabra del Señor dice, en el nombre de Jesús: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Amados hermanos, el Señor nos habla sobre el arrebatamiento, porque Él viene. Y claramente, como dice aquí, dos en el campo, uno será llevado y otro será dejado en el molino, una será dejada, la otra será llevada. Hermanos, tenemos que prepararnos porque el Señor pronto vendrá. Porque en su palabra dice, si el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hermanos, la palabra del Señor ha estado ciclo tras ciclos. La palabra del Señor ha permanecido y establecerá para siempre. Siempre estará la palabra, aunque querrán destruir la palabra del Señor. Pero esto es palabra que tiene vida. Dice, el día y la hora nadie sabe, solo el Padre. Nadie sabe. Aquí menciona dos veces sobre la venida del Hijo del Hombre. Entonces, como vimos la otra vez, en Mateo 25, versículo 6 dice, a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces Jesús lo sabe y será a medianoche, porque la misma palabra dice, a medianoche se oyó aquel clamor. Se oyó aquel clamor. Será a medianoche. Hermanos, la palabra del Señor es una palabra que tiene vida. Que tiene vida me hace entender que es una palabra que todo lo que tiene, todo lo que dice, se cumplirá, se hará, porque el Señor lo ha dicho. Y no podemos decir que el capítulo 24 es para los judíos. Todo esto, sí, pero por el momento, ¿quién tiene la palabra del Señor? Por el momento la palabra del Señor lo tiene la iglesia. Todo lo que está en la Biblia lo tenemos que ver y lo tenemos que tomar. Porque llegará el día entonces cuando los judíos reaccionarán a las profecías escritas y dichas por ellos, para ellos. Entonces tenemos que ver lo que la palabra del Señor dice. Aquí dice, como en los días de Noé, cuando terminó el templo, el arca, cuando terminó el tiempo del arca, Dios dijo a Noé: entra, así será el día de la iglesia, será arrebatada y después vendrá la tribulación.
como dice aquí la palabra del Señor, en los tiempos de Noé, y no entendieron, no comprendieron, pero después de que Noé anunció y dijo, y nadie le hizo caso, cuando cerraron la puerta, entonces vino el diluvio. Así será cuando la iglesia será arrebatada. ¿Por qué? Porque entonces entrarán en tribulación. Y como dice la Biblia, en tribulación y en grande tribulación. ¿Cómo serán o cómo serían esos días? Que el Señor nos salve y que el Señor nos guarde. No permitamos que lleguemos a ese día, porque son días duros, son días difíciles, son días de persecución, son tiempos que hasta el amor se terminará, son tiempos donde hay persecución. Entonces preparémonos para ese día del Señor, porque Él va a venir, como dice la palabra, como un ladrón. Dice aquí, y no comprendieron. Jeremías 32:33 dice, ellos me dieron la espalda y no el rostro, aunque les enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron corrección. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Hermanos, la palabra del Señor es clara, es clara. Tenemos que prepararnos, levantarnos. Tenemos que estudiar, leer la Biblia para no llegar a caer en mentiras y engaños en los últimos tiempos. Porque como la misma palabra del Señor dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Habrán engaños. Dice, uno será llevado, otro será dejado. Uno será llevado al cielo y otro quedará en medio de la tribulación. Este es el arrebatamiento. Uno se va. El que está preparado se va. Porque el que está preparado no se quedará. Porque el Dios es justo. Nuestro Padre Celestial es justo. Él es justo. Es un juez justo. Como le dijeron a él por medio de Abraham, le dijo, ¿y destruirás si hay 10? Y él dijo que no. Pero no habían 10, porque los únicos que se salvaron en aquel día fue solamente Lot y sus 2 hijas. Pero sí los quitó de ahí, porque Dios es un Dios bueno. No va a destruir a los malos con los justos. Eso es lo que Abraham le pidió. Y el Señor cumple su palabra. En el versículo 42 dice esta palabra, lo saqué de ahí, esto es de lo que me estoy refiriendo ahora, lo que he sacado en cada versículo. Dice, velad. Dice la palabra del Señor, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. En el versículo 42 de Mateo, donde estamos viendo, estoy estudiando, dice, por tanto, velad, porque no sabéis en qué hora vuestro Señor viene. Velad, esta palabra velad, por eso es que yo busqué, y aquí dice en Efesios 6:18, que tenemos que estar siempre en la oración, en súplica, porque así tiene que ser. Y dice, velad con toda perseverancia. Tenemos que estar siempre en la oración, velar, porque el Señor vendrá como un ladrón y no sabemos a qué hora. El ladrón cuando entra en la casa a robar, no le dice al dueño de la casa, tal hora llego, no. Si el Señor de la casa está preparado, claro, no lo dejará entrar. Así es como tenemos que estar preparados para que cuando el Señor venga, entonces
podemos dejar que Él entre en nuestra casa y se lleve no solo a mí, sino a toda la familia de la casa. El Señor es bueno, el Señor es poderoso. En el versículo 42 pude ver esto, pero comprended esto, dice. Siempre estamos alertas en cuidar lo que tenemos, porque aquí dice, pero comprended esto. Tenemos que prepararnos por si el ladrón entra. Tenemos que estar velando porque el Señor aparecerá como el ladrón en cualquier momento. Como dije hace ratitos y lo vuelvo a repetir, tenemos que prepararnos para que el ladrón, cuando quiere minar, no entra. Pero la palabra del Señor dice, pero comprended, tenemos que comprender que nosotros cuando queremos cuidar nuestras cosas que nos ha costado, hasta buscamos la manera cómo hacer, como para poner una cámara en cada esquina de la casa o en las entradas. Y mientras uno se siente seguro ahí adentro. Pero no es la manera que el Señor dice, pon a otro que vele por ti. No. Nosotros mismos tenemos que velar por la venida del Señor, porque cada quien entregará cuenta y cada quien será salvo en ese día. Vosotros estad preparados. Este es el versículo 44 de Mateo 24 dice, por eso también vosotros estad preparados. Entonces, estudiando y viendo la palabra del Señor, dice en Salmos 17:5, mis pasos se han mantenido firmes en tus senderos, no han resbalado mis pies. Primera de Tesalonicenses dice, Primera de Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. No tenemos que dormir como los demás. Aquí está hablando Pablo, pero ¿qué es lo que vuelve a decir Pablo? Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí está hablando en Efesios 5:14. Hermanos, tenemos que prepararnos. Y no nos cansemos en hablarnos a nosotros mismos, en decir, preparémonos, vamos, animémonos unos a otros, en decir, vamos a la iglesia, vamos a escuchar de Dios, a esperar de Dios. Porque quién sabe si de repente estando también en el día de reposo, como dice también aquí, que nuestra vida no sea en día de reposo. Entonces, quién sabe si estando en el día de reposo, eso es Cristo. Cuando uno está en la iglesia reposando en Cristo, esperándolo a Él, quién sabe si en ese momento Él vendrá por su iglesia. Y entonces, allí es donde nosotros seremos arrebatados. Hermanos, preparémonos. No nos separemos del amor de Cristo, porque lo que nosotros hemos visto o llegaremos a ver aquí en la tierra no es nada a comparación al final de los tiempos, al final de todo lo que llegará a suceder. No es lo mismo. Si aquí fuiste perseguido, como la palabra del Señor dice, fuiste perseguido por causa del Señor, ¿qué es lo que esperamos en el final? Pero si no fuiste o fuiste perseguido, pero no fue por causa del Señor, también, como dice la palabra del Señor, horrenda cosa, caer en manos del Dios vivo. Hermanos, preparémonos, cuidémonos entre nosotros mismos y hagamos la obra de evangelista, llamemos a los demás para que ellos también vengan a la presencia del Señor, pero conforme la voluntad de Dios, no conforme nuestra a veces necedad de nosotros, que sí vamos a la fuerza y vamos, no.
En el momento cuando alguien viene delante del Señor, tiene que reposarle el Espíritu Santo, porque quien hace el cambio es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros solo estamos para impartir la palabra del Señor, pero no cambiar la vida, porque la salvación, acordémonos que la salvación es por cuenta de cada vida. No se van a salvar porque alguien de la familia seguía al Señor, buscaba al Señor, y toda la familia no, y se salvan. No es así, no es así. Busquemos al Señor en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y que la palabra no regrese vacía. Amén.